Hola, buenas tardes. Pues una vez más agradecerles a los que estén presentes o a quienes vayan a ver este programa de manera diferida, pues saludándolos y pues presentar esta segunda edición del programa La Semilla. Eh, Recordarles, este programa está hecho básicamente para llevarles, compartirles un poco de lo que hemos conocido, hemos vivenciado y que nos ha funcionado en algunas áreas de nuestras vidas. Y pues bueno, gracias por estar una vez más acompañándonos. Y pues también hoy nos vestimos de gala por una gran invitada que tenemos el día de hoy, una gran maestra y de la cual pues, pues hemos aprendido de muchas áreas y de muchos temas y hoy para nosotros era importante tenerla presente. Hola, buenas tardes, amigos del auditorio. Gracias a Guanatos por esta oportunidad de transmitir en vivo a través de su página, por este programa. Un saludo a Isra y a Rosy que nos han de estar escuchando. Muchas gracias por este espacio. Y pues nosotros felices de tenerte, Elvia. Un honor tener una maestra y una amiga que ha sido parte fundamental de nuestra vida. Voy a leer un poquito de su currículum. Es licenciada en psicología, Elvia Angélica Martínez Falcón. Es psicoterapia individual, de parejas y familiar, constelaciones familiares sistémicas, asesora y capacitadora de la STPS, perito, perito psicológico, victimóloga, psicoterapeuta en violencia intrafamiliar y agresión sexual, especialista en adicciones, especialista en psiconeurología. Tiene terapias alternativas como masajes antiestrés, Reiki, medicina tradicional indígena, danzante autóctona y ceremoniante. Pues un placer tenerte aquí en La Semilla y ser la segunda invitada de este programa. Bienvenida, Elia. Pues para mí es un gusto compartir y saber que existen espacios como los que nos están dando los amigos de Guanatos y ustedes con este programa La Semilla para poder compartir al resto de las personas que se permitan escuchar pues temas tan interesantes que su programa tiene a bien en los días y meses y tiempo que le siga difundir. Creo yo que en estos momentos la tierra de cada uno de nosotros está ávida de ser sembrada por semillas de esperanza y semillas de sabiduría, semillas de paz, semillas de todo tipo de conocimiento que vaya encaminado a encontrar una mejor forma de vivir y una manera más natural, más auténtica de poder convivir con el resto de los que vivimos, ¿no? Entonces, para mí es un gusto que se haya dado este espacio, esta invitación, y con mucho gusto estoy aquí. Bienvenida. Bueno, retomando un poquito el tema que nos gustaría que nos compartieras es un poco sobre las constelaciones familiares y cómo beneficia el trabajar en este aspecto al sistema familiar. Bien, las constelaciones familiares es un método psicoterapéutico que se puede dar en un contexto grupal y dentro también de un consultorio de manera particular. Se trabaja dentro de un consultorio con figuras geométricas o muñequitos y el dueño en este caso de la constelación es el paciente que pone a disposición una situación familiar que trae fija comúnmente en su mente y que ante esa situación busca una salida, un entendimiento, un asumir una responsabilidad de cambio y quizás no encuentra la imagen de resolución.
O sea, en una constelación hay una imagen que le llamamos imagen de Atore y otra imagen de resolución o de solución en un caso específico. Entonces, de las diferentes formas en que uno puede asumir este método es, por ejemplo, una constelación guiada a través de una meditación en un consultorio de forma individual. Pero también puede ser con configuraciones, les decía, de figuras geométricas o muñequitos en una mesa y con una persona o su familiar que desee participar en ese trabajo de orden, movimiento y clarificación. También existe, y es el que más a mí me gusta porque es más evidencial la manera en que podemos nosotros entender qué estaba sucediendo en generaciones atrás, en el linaje femenino, masculino de aquella persona, para entender lo que actualmente en su condición de pareja, familia, padre, madre, o miembro de un área laboral, porque también hay constelaciones que se configuran en los ámbitos escolares, en los ámbitos laborales, en cualquier ámbito de desarrollo humano se puede hacer una constelación. Este trabajo es muy interesante porque cuando hablamos de configuraciones es que el dueño de la constelación, que es el dueño del caso a tratar, nos otorga la oportunidad de, a través de su caso, aprender los que estamos participando. Y más los que ellos eligen como representantes de los dueños, de esa imagen que traen de familia, la escena familiar. de la escena familiar o la escena escolar o la escena laboral. Por lo regular es familiar, pero incluso cuando se lleva una situación al ámbito laboral o al ámbito escolar, es porque en esos ámbitos se están dando representaciones que tienen que ver con el origen de la familia. Okay. Puede ser que una autoridad dentro del trabajo represente una relación o situación a trabajar con papá o con mamá. Así es. Okay. Y que muchas veces en un alumno o un maestro se esté dando una situación de dificultad o de problema en el interior del salón o de la escuela y que tenga que ver con que se esté haciendo una asociación del vínculo entre hermanos o papá, madre o madre, padre e hijos dentro de ese ámbito. Es como un reflejo. Sí. Entonces, eso es así como muy sorprendente porque a través de este método psicoterapéutico, el que facilita la constelación, que es en este caso el que convoca a trabajar o el que ofrece el espacio a trabajar, debe amorosamente entender los enfoques que tiene este método. Por ejemplo, debe conocer psicología transgeneracional y también, ¿por qué no?, transpersonal. Debe conocer, por ejemplo, un poco de dinámica de grupos, debe conocer la psicología fenomenológica, la Gestalt, debe un poco de psicoanálisis, sociodrama. Pues son líneas que pueden favorecer a que el que trabaja con este método tenga como más herramientas para favorecer a los consultantes a que tengan una idea más clara de la situación que están tratando. Entonces, este es un tema bien importante y bien, pues necesario de recalcar, ¿no? Que no es cualquier persona la que puede hacer una constelación, sino que se necesitan las herramientas y las bases dentro de la psicología para poder
al servicio de un grupo esta herramienta, porque de repente pudiera parecer que es algo muy sencillo o que es algo que cualquiera lo puede hacer, pero realmente tiene un trasfondo de teología, de teoría, un trasfondo de conocimiento, y que no se puede nada más decir, vamos a hacer una constelación y yo me pongo, ¿no? Entonces, para nosotros es importante por eso invitarte a ti, que creemos que es una experta en el tema y que tiene las herramientas necesarias para poner al servicio este tema. Sí, mira, cuando uno participa se ve muy sencillo y a veces los miembros mismos quizás estarán tentados a llevar a cabo esto porque se ve aparentemente sencillo. En su forma sí lo es, pero en su contenido y en su orden no es tan sencillo. Se requiere que una persona al menos tenga un conocimiento del área familiar, ¿sí? Que sea un asesor en aspectos de familia, que tenga una preparación terapéutica, no necesariamente psicológica, pero sí terapéutica en el orden de la familia, y que se haya entrado a conocer todas las teorías, o al menos las más básicas, sobre el trabajo familiar. En muchas instituciones, hace muchos años, por primera vez apareció el enfoque sistémico, por ejemplo, ¿no? Y el enfoque sistémico abrió una oportunidad para entender que el individuo está dentro de un contexto familiar, y tanto el individuo como la familia es un sistema y está comprendido de subsistemas. Un subsistema es, por ejemplo, la pareja es un subsistema conyugal, cualquiera de ellos con sus hijos es un subsistema parental, y entre hermanos es un subsistema fraternal, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, entender esto y ver los límites, las normas, los roles, las jerarquías, la pertenencia, el orden de justicia entre el dar y el recibir en un sistema, es muy interesante, porque de ahí se desprende que, por ejemplo, hay familias que no incluyen a miembros de la familia, y ahí entonces estamos transgrediendo un principio de pertenencia. Hay miembros de la familia que no respetan al mayor o al menor, o no tienen el orden de la autoridad papá, mamá, y cualquiera de los hijos quiere asumir el papel de papá sobre sus propios padres, por ejemplo. Un rol que no les corresponde. Exactamente, y está transgrediendo un orden, y entonces ese principio se mueve y trae una connotación de desequilibrio, ¿verdad? De una situación difícil. Y por otra parte, por ejemplo, el otro principio, entre el dar y el recibir, hay una connotación de justicia. Y si en una familia, por ejemplo, el vínculo de entre dar y el recibir no es de una manera justa o equitativa, ese solo hecho de que alguien no esté recibiendo justamente lo que le corresponde, y no solamente económicamente estoy hablando, en afecto, en atención, en nombramiento, en inclusión, pues tiene toda una alteración de relación y de aspectos emocionales que van generando malos entendidos, patologías y situaciones difíciles a largo y a mediano plazo. Hay un... bueno, tocando un punto lo que decías, hay subsistemas y sistemas, como dices, se van como creando esas patologías, pero qué tanto o cómo se debe de, por ejemplo, el ejemplo quizá básico de en una familia papás e hijo,
donde se detecta que algo no está funcionando bien, ahí cómo se constela o cuál es el camino a seguir. Si el problema que está presentando el hijo, si se van primero a lo del papá o la mamá, que porque muy seguramente ya viene generacional, ¿no? Esa parte de, como dices, de autoridades o de roles que no se toman como deben ser. A lo mejor eso es algo repetitivo de generaciones pasadas que ya se hizo normal, pero que ya están viendo, vaya, pues, problemas en el presente. Entonces ahí mi pregunta o mi duda es, eh, ¿qué se trabaja o cómo es el enfoque que se le da si a resolver el problema de raíz de padres a hijo y de ahí se va a ir desenvolviendo hacia los papás con los abuelitos de los hijos o cómo se maneja esa Sí, manera? bueno, mira, en mi caso personal, por lo regular, cuando yo recibo un paciente en consultorio eh, y veo que hay una situación del pasado que probablemente esté afectándole a ese paciente o a su descendencia fuertemente, entonces se le invita a hacer un trabajo de constelación. Pero el facilitador de una constelación no necesita siempre conocer previamente la profundidad del caso de cada uno de sus pacientes. Muchos consteladores en México, el mismo Bert Hellinger que vino a México, fundador de este método, pues imagínate, no conocía a nadie y constelaba en el momento en que se hacía presente la persona, ¿no? Y nada más daba unas frases, no se permite mucha profundidad en los casos. En las frases nosotros vamos detectando si el paciente está hablando en presente, en pasado, en plural o en singular, si está hablando más del género masculino, del género femenino. Incluso nosotros tenemos que observar la postura física, ¿sí? Porque dependiendo de cómo se coloque, cómo se siente, qué mano expresa más que la otra, nosotros vamos observando ciertos rasgos o signos que nos hablan de que hay una situación ya sea de linaje femenino o linaje masculino, y ya cuando configuramos, ya cuando hacemos la representación de la imagen en la que esa persona tiene un problema, nosotros tratamos de hacer movimientos que ya previamente nos hemos preparado para hacerlos, con el fin de saber qué se va a dar, porque hay algo que también quiero decir. Hay un principio que dice que el constelador no se debe presentar con expectativas, que el constelador debe ser humilde ante lo que cualquier paciente o el grupo pueda ofrecer, y con lo que le ofrezca el grupo o el paciente mismo, empezar modestamente a trabajar. Y así se va dando y desentrañando los aspectos que tú preguntabas, que pertenecen a veces a otras generaciones, ¿no? Y que a veces se dan descubrimientos interesantes que el mismo contenido de la configuración ahí representada nos va dando. Ahora, para las personas que nos están escuchando, observando, una configuración es como una jugada de ajedrez en donde cada pieza es un miembro de la familia. eh, el dueño de la imagen o de la constelación coloca estas personas que son del grupo y representan a sus familiares implicados en esta imagen. El facilitador de la constelación observa la imagen, que es dónde están dirigidos los ojos, cómo está colocado el paciente, si a la izquierda, a la derecha, atrás, adelante,
todo esto observamos y vamos dando una lectura, si se mueve el pie, si está tenso el brazo, si cierra los ojos o los abre, o su tendencia es hacia un ángulo. Eso es muy importante, requiere mucha observación porque todos estos signos, estas señales nos dan una lectura general de lo que pudiera estar pasando en esa persona o en ese caso. Entonces, nosotros usamos frases sanadoras y algunas veces, cuando lo consideramos importante, hacemos ciertos movimientos, les pedimos a ciertas personas, a ver, camine 2, 3 pasos y qué siente, ¿no? Siempre estamos calibrando. ¿Qué siente el representante de la mamá? ¿Qué siente el representante del hijo? ¿Qué siente el representante del abuelo? Y en ciertos momentos, cuando consideramos hacer presente a otras personas, pues solicitamos del mismo grupo que nos ayude para entender qué pudiera estar hipotéticamente sucediendo en esa persona o en esa familia de tiempo atrás, de tiempo atrás. Entonces, sí es un trabajo que requiere el conocimiento de las normas, de los límites de una familia, de la comunicación verbal y no verbal. Le llamamos digital y analógica, los psicólogos. Requiere también de un conocimiento sobre los vínculos rotos que se dan muchas veces en los primeros meses de vida y que quedan por alguna circunstancia laboral, la mamá o el papá salen, dejan a los hijos solos y cumplen otras funciones, el abuelo, la tía, la vecina. Y entonces estas personas ejercen sobre esos seres otras normas, otras reglas que muchas veces se alteran o se contraponen en relación al mismo sistema. Entonces, hay sistemas familiares donde entra la representación de la nana, de la comadre que comúnmente iba a la casa y desempeña también un rol. Incluso me decía, por ejemplo, antes de venir, una señora que llegó y me dijo, hace unos días acabo de decirle al resto de mis hijos que yo tuve una hija antes de su papá con otro hombre y que esta niña yo la dejé con una tía. Y me dijo, y me sorprendí cuando usted me hizo la constelación, que me preguntó, ¿a qué aparece otra niña? ¿Tuviste otra hija antes que este matrimonio y estos hijos? Me dijo esta señora que yo le dije eso. Y me acuerdo que yo no le contesté, ocultando mi secreto, dice la señora. Sí. Pero en realidad ocultó el secreto ante sus hijos, pero en la constelación que yo le hice, se hizo presente una hija, ¿no? Claro. Porque yo paré un miembro, puse una chica y se completó un sistema, pero la señora no lo habló, expresó, no lo dijo. Ajá. Entonces, suelen suceder cosas así, ¿no? Los secretos familiares son cosas a trabajar dentro de una constelación familiar. Los abortos inducidos o quirúrgicos también se trabajan porque a veces no se lloran en la pareja, ¿verdad? O no se cuentan. Son duelos no resueltos, por decirlo así. Exactamente. Y además porque si un niño no nacido no se nombra o no se incluye como hijo, otro hijo de la misma familia tomará como el sufrimiento, el vacío, y lo hará como si fuera suyo, en nombre de su hermanito
que no se nombra o no llegó a nacer. ¿Me explico? Por esto se le llama órdenes del amor, ¿no? Porque muchas veces no es que yo quiera ser más que mi mamá o yo quiera ser más que mi papá, sino por amor tomo un papel que no me corresponde y suplo una necesidad del ciclo, ¿no? Del sistema. Así es, Ireri, así es. Mira, existen amores, llama Bert Hellinger, amores ciegos, amores infantiles. El amor de un niño, dice Bert Hellinger, es un amor incondicional y llega el niño incluso a sacrificar su salud y su vida muchas veces en nombre de que otros estén en orden y felices. Claro. Voy a dar un ejemplo. El niño que comúnmente se está enfermando, sus padres dejan de pelear cuando está enfermo para acudir a llevarlo al médico. O llegar a acuerdos familiares. Ajá. Entonces llegan con el médico, atienden, dejan de pelearse, están los dos preocupados como padres del niño y el niño va aprendiendo que su enfermedad sirve para que sus padres dejen de pelearse y entonces repite el síntoma o el cuadro para que no suceda más. Okay. Entonces, ahí entra la frase de yo en nombre de ustedes, ¿sí? Ahí entra la frase muy fuerte. Sí. Y, por ejemplo, hablando de otro caso, por ejemplo, un caso de adicción, donde una niña o un hijo vieron a papá desde muy temprana edad alcoholizarse, ¿sí? Y ven que papá se está deteriorando conforme van creciendo. Y el papá desarrolla una enfermedad de cirrosis, por ejemplo, ¿no? Hay hijos o hijas que dicen, mejor yo antes que tú. Y entonces empiezan al desarrollo de la enfermedad alcohólica o adictiva, pero a gran escala, como alcanzar el grado de situación enfermiza de su papá, supuestamente, sí, para que supuestamente en su inocencia infantil, en su amor ciego, sean ellos los afectados por la enfermedad y a lo mejor llegue antes la muerte con ellos que su papá. ¿Sí? Claro. Y entonces hay chicos y hay chicas que desarrollan en nombre de otros la enfermedad adictiva, por ejemplo, ¿no? Sí. Y esa es una situación muy repetitiva. Ahí hay otra cosa interesante, las lealtades. El joven, si lo llevamos a un centro de rehabilitación o a un grupo de rehabilitación, tendrá primero que trabajar su lealtad a la enfermedad de su papá, en este caso, como en este ejemplo, para entonces poder desprenderse de la adicción a la sustancia. Primero es una lealtad emocional al enfermo. Uh-huh. Enseguida es la dependencia a la sustancia. ¿Me explico? Sí. Entonces, ahí está la clave de que muchas personas alcoholizadas, adictas, no logren vencer esta lealtad porque hay una situación emocional fuertísima de si dejo de ser como tú, entonces te dejo de amar. Y como yo no te quiero dejar de amar, entonces me parezco más a ti. ¿Sí? Y te sigo en tu enfermedad. Ahí hay una clave de vínculos muy fuertes, poco claros, en donde el alcohólico o el adicto o adicta tiene que traspasar el que no por dejar de ser adicto o enfermo deja de amar a su padre parte del clan. o de ser parte del clan que lo hace. Esa es la clave. Y eso a veces se trabaja mucho con las familias
y es tan fuerte ese amor tan ciego que prefieren morir todos juntos de lo mismo a ser desleales en la enfermedad y cada quien recuperarse. Sí. Les cuesta mucho trabajo porque ahí está la creencia de que estamos abriendo a la familia, ya no queriendo ser lazos con ellos, ya X, Z, Y. Y no es así, no es así. Debemos entender que nuestra familia, como quiera y haya sido o sea, es nuestra familia, que no vamos a seguir lealtades patológicas, porque no nomás es el alcoholismo, hay muchas otros patrones de comportamiento enfermizos y que dejar de ser leales a esos patrones no quiere decir que no amemos al resto de la familia, ¿no? Sí. A mí me gustaría hacerte una pregunta que da un poquito de información, porque, por ejemplo, de repente decimos, nosotros somos una familia funcional, ¿no? Nos reunimos, hacemos fiestas y todo, pero hay un punto donde están los excluidos. Entonces, que nos hables un poquito de los excluidos, porque para mí un excluido pudiera ser, vamos a hacer una fiesta, pero no invites a tu tío fulanito porque se alcoholiza y nos pone de malos a todos. Entonces, sí lo amamos, sí aceptamos que es de la familia, pero no lo integramos a nuestra reunión y es como hablar un poquito de esos excluidos que existen en todas las familias y que que manifiestan ser mirados, ¿no? Que nos piden ser mirados. Sí, bueno, mire, para empezar, ninguna familia podríamos considerarnos 100% funcional. El sistema familiar tiene su historia, eh, no solo en el sentido de nuestro linaje, sino como humanidad. La familia empezó siendo un clan y una tribu salvaje. Sí. Y no hubo límites. Y quizás los mismos miembros, para subsistir y poder sobrevivir, se unían a otros no viendo órdenes. ¿Sí me explico? En el origen fue así. El orden y los límites empezaron cuando se empezó a institucionalizar la familia, cuando ya hubo la propiedad privada, la pertenencia, ¿sí? Y aún así, aún cuando hubiera mamá, papá e hijos y hubiera un apellido o dos apellidos, dentro de la misma familia, por ciertas creencias filosóficas o religiosas, ha habido reglas, ¿no? Sí. De si te puedes casar, no te puedes casar. O vamos a conservar el apellido y casémonos entre primos o X, ¿no? Bueno, entonces, los límites y las normas, las reglas, los que sí son y los que no son de una familia, muchas veces los establece el mismo clan, pero desde el punto de vista para la función, para la necesidad, que a veces es religiosa, filosófica, consanguínea, económica, muchas, ¿verdad? Entonces, de ahí vamos a entender que hay ciertos casos donde un miembro o varios rompió una norma, rompió un límite, ¿sí? Transgredió la costumbre y se fue con el otro clan, se casó con un miembro de otro sitio geográfico, de otro color de piel, de otra religión, de otro tipo de sangre, ¿sí? Y entonces ahí ya las normas se abrieron, se transgredieron, pero se fueron dando nuevos vínculos. Entonces cada familia tiene un marco referencial para decir sí, pertenece, no pertenece,
aunque sea mi sangre, no lo quiero, aunque sea mi sangre, no llena los requisitos de mi creencia o de mi filosofía. Y entonces, en base a eso, empezamos a incluir o a excluir miembros, ¿sí? De la familia. ¿Qué sucede con una persona que excluimos? Se queda un hueco. Un espacio. Es como si quitaras a una mesa una de las patas, perdón por la ejemplo, y en vez de la pata que le falta, en ese vacío pusieras unos ladrillos para sostener. Pareciera funcional. Exactamente. No es lo mejor porque el ladrillo se va a quebrar tarde o temprano, llena un hueco, pero no es el más conveniente para llenar el hueco, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Hay personas que toman el lugar de los excluidos, como esos ladrillos. Hay seres que incluso no son de la familia, sanguíneamente hablando, y se quieren más que un hijo, ¿verdad? O un tío o un abuelo, y cumplen esa función, ¿verdad? Entonces, los excluidos siempre van a ejercer su derecho a pertenencia aun cuando no estén ya vivos. Por ejemplo, vamos a suponer, siempre digo este ejemplo, vamos a suponer que la tía Clotilde se fue con un enamorado que no aceptaba al resto de la gente, ¿no? Y un día desapareció y se fue, ¿no? La tía Clotilde ya no fue nombrada en esa familia, jamás. Y aunque ella quiso regresar, no la recibieron, ni a ella ni a los hijos de aquel hombre con el que se fue, etcétera, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que en las hijas que tenga otras hermanas de la tía Clotilde, en las sobrinas de la tía Clotilde, de generaciones más jóvenes, se va a repetir ese caso de la tía Clotilde hasta que no se vuelva a incluir o aceptar o perdonar el hecho de que la tía Clotilde se haya ido. ¿Me explico? Sí. Entonces, ahí entonces vemos muchos casos, por ejemplo, de madres solteras que se repiten constantemente, de situaciones con la fortuna económica, los dineros en una familia, cuando investigas que, por ejemplo, hay una herencia que no se repartió equitativamente y que uno de los hijos o hermanos se quedó con la mayor parte de lo que había, Sí. Y entonces nunca dieron al resto de los hermanos lo que por derecho familiar les correspondía, ¿no? ¿Qué sucede con eso? Este principio de justicia se va a cobrar. Y no es que la gente, hijos de los que no se quedaron con algo, generen una venganza reclamen, o algo así. No. Es energético. Sí, los hijos de quien acaparó pueden quedarse ambicionando siempre, irles muy mal, y los que se quedaron a lo mejor sin nada pueden estar siempre añorando lo que les pertenece, pidiendo a la vida que les dé la oportunidad y luchando para que suceda y les pueda llegar, ¿sí? ¿La vida compensa de alguna manera? Mira, Bert Hellinger dice que existe un destino y una libertad ante el destino. Y cuando se representan las constelaciones la abundancia y la prosperidad, en mi caso, cuando yo la he representado con alguna persona, hombre o mujer, siempre se presenta de frente, con los brazos abiertos, con las manos extendidas y mira a todos. Siempre. Sin excluir. Nunca he visto que quien represente la prosperidad o la abundancia le dé la espalda. La prosperidad y la abundancia no da espaldas. Quien le da la espalda somos nosotros. Sí. A veces nos colocamos de lado,
a veces con los ojos cerrados, a veces con vergüenza, a veces con los brazos contenidos, como si no mereciéramos. Y esto que estoy nombrando tiene que ver con sucesos que en nuestra misma familia pasaron en otros momentos y que no hubo una solución y que pasa la factura de la no solución hasta que se llegue a solucionar a la otra generación, y si no se soluciona en esa generación, pasa a la siguiente. ¿Me explico? Sí. Una solución pudiera ser simplemente la mirada amorosa de lo que pasó, o necesita haber como un intercambio energético o un acomodo. El solo hecho de mirar el suceso de forma distinta, con ojos de Aceptación. aceptación y de asentimiento, porque asentir es más que aceptar, porque a veces aceptar es decir, Sí. bueno, acepto lo que me gusta y lo que me conviene y lo que me interesa, pero asentir, dice Bert Hellinger, es lo tomo todo como venga, ¿no? Me guste, no me guste, lo acepte, no lo acepte, lo comprenda, lo acepto todo, porque en el momento en que me viene, yo lo tomo así, ¿sí? Para que fluya y tan solo me hago responsable de lo que me corresponde, porque de lo otro no hubo posibilidad, no estuve presente y ni tampoco tuve esa facultad para hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces, sí, el solo hecho de saberlo mirar de forma distinta y como tú dices, amorosa, no es tan fácil siempre. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos trabajando con una víctima de abuso sexual. Sí. No es tan fácil ver a tu victimario con ojos amorosos. No. Pero en constelaciones familiares, cuando haces una configuración de abuso y entiendes qué hay detrás de la historia del victimario, del que abusó, empiezas a ver con otros ojos, desde otros ángulos, al victimario, y entonces baja el juicio hacia él. La víctima puede mirarlo directamente, el victimario puede asumir su responsabilidad y su culpa, ¿sí? La víctima puede ejercer sobre el victimario su dignidad y su valor ante él, sí, y exigir el respeto, y entonces se liberan los dos. Okay. Se libera la víctima de ese suceso y ya no pasa la factura a otra generación, cierra ahí el ciclo, y el victimario se libera de esa culpa y puede estar en paz. De hecho, hay libros de constelaciones familiares que se llama, uno de ellos, La paz viene desde el interior, ¿no? El trabajo con la paz, no solo individual, no solo en pareja, no solo la familia, sino la paz entre las civilizaciones que fueron victimarias y víctimas. Por ejemplo, nosotros como mexicanos, dentro de unas semanas, vamos a tener la bellísima oportunidad, si así se lo permiten muchos de nosotros, de poder reconciliar dos civilizaciones en un vínculo de paz, ¿sí? Porque vamos a conmemorar 500 años de la conquista española. Y esto ya lo hizo Bert Hellinger hace tiempo con culturas, por ejemplo, con la alemana, ¿no? Y también con la japonesa y Estados Unidos. Uh-huh. O, por ejemplo, él vino aquí a México y trabajó, por ejemplo, casos de revolución, okay, o de la independencia, ¿no?
¿Por qué? Porque ahí están muchos de nuestros actores como, Memorias. como civilización, porque también existen imágenes de actores como civilización en ciertos países, ¿no? Entonces tenemos que también liberarnos de esas ataduras, de esos vínculos que nos atan con el pasado y que no nos permiten tener una reconciliación. A mí se me hace muy importante y muy interesante esto que dices, porque es una oportunidad como sociedad que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué pudiéramos hacer yo desde mi granito de arena, desde mi trinchera así pequeñita? Que pudiera ofrendar, que pudiera poner un altar, poner una ofrenda en la tierra, para poder hacer como esa transformación profunda en mí y pues que sea esa semilla que quede dentro de este proceso, ¿no? Sí, yo creo que eh, la paz es una educación, es el resultado de un proceso educativo, la paz. No es solamente tener buenos sentimientos, es dar justicia a los que han sido victimizados de todas las formas, justicia, reparar un daño, ¿sí? Está incluido la reparación de un daño, ¿sí? Pero también eh, la víctima tiene que soltar. ¿Y cómo podemos soltar? Bueno, pues podemos soltar reconociendo primero la historia y asumiendo qué tanto dolor o enojo o coraje guardamos, porque habemos personas que hoy en día están enojados con el pasado como si hubiera sido ayer o hoy en la mañana. O como si fuéramos nosotros quien luchó esa batalla, ¿no? Sí, y es triste que haya gente que lo viva así, porque entonces estamos hablando de que hay ataduras que no dejan en libertad a ese ser que guarda ese resentimiento, ¿no? Sí. O a ese grupo que guarda ese resentimiento. Cierto es que hay cosas que se deben devolver para tener una justicia, ¿sí? Pero también, por ejemplo, acabo de saber, por ejemplo, les voy a contar que el Museo de Alemania tiene varias piezas que son de México, arqueológicas. Uh-huh. El Museo de Alemania a lo mejor nos puede devolver algunas piezas, pero lo más bello es que muchas personas europeas de ese país que tenían piezas originales arqueológicas devolvieron por voluntad propia a México esas piezas. Ese es un acto Ok. de devolver a quien pertenece lo que le pertenece. Sí. Que pudiera yo tener una colección privada y decir, soy consciente de que esta colección es original y pertenece a un país que no es el mío. Exactamente, esa es Uh-huh. una. Pero, por ejemplo, en el caso de nuestros hermanos los españoles, hoy, por ejemplo, yo tengo amigos y compañeros y a través de este medio pueden estarnos escuchando, en donde nosotros no tenemos por qué tener ningún rencor, ningún resentimiento, ni ellos tampoco con nosotros. Y si lo tuviéramos, no nos pertenece, pertenece a otras generaciones que tenemos que ir depurando y liberando. Claro. ¿Me explico? Sí. Y entonces, ¿qué hago yo? Cuando me dicen, ay, qué padre, usted maneja conocimientos ancestrales, por darles un ejemplo. Y les digo, sí, yo quisiera aprender, muy bien. Y les doy pistas y les digo dónde y dónde acudan a ciertos conocimientos aquí en México, etcétera. Y esa es una manera de decir, está saldado todo, ¿no? Sí. Sí. Tu interés por la cultura viene a darme la oportunidad de decir que hay una deuda, que quieres recoger el conocimiento y que yo con mucho amor te lo vuelvo a compartir
pero ahora en un ambiente intercambio sano de respeto, sí. Y eso nos va a liberar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hacer una ofrenda, colocar las semillas, en nuestras danzas o nuestros círculos o en cualquier círculo que no necesariamente sea ancestral o prehispánico, es reconciliarnos. Todas las culturas hemos sufrido, hemos sido sometidas, despojadas, violentadas, todas, 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 todas. Entonces, ¿qué tenemos que tener? El dolor es una manera en que la humanidad puede unificarse para tomar su fuerza. Y dice Bergelinger que existe una gran alma colectiva universal y que nos duele. Yo creo que lo que vivimos el año pasado es un gran ejemplo de que nos dolía nuestros hermanos de cualquier punto de este planeta que estuvieran padeciendo una enfermedad. Llámese como se llame. Cuando, por ejemplo, vino el ébola de África, ¿no? Y yo recuerdo cuando supe de eso y sabía de tantas comunidades en el África que morían y siguen muriendo por esta enfermedad, me dolía, aunque yo no conozco África ni sé quiénes habitan exactamente ciertas regiones, pero me dolía. O por ejemplo, el terremoto en Chile. Aunque yo no conozco Chile, veo las imágenes, tengo referencias en mi país lo que es un terremoto, entonces me puedo hermanar en el dolor con Chile, ¿sí? Y debo entender la gravedad de lo que estuvieron sufriendo. Eso es tener un vínculo en el gran alma que somos todos nosotros. Nos duelen los demás, aunque digamos que no. Entonces, ¿qué está pasando, por ejemplo, ahorita con los victimarios actuales? Con los grupos delictivos, con los grupos que están azotando nuestro país, ¿verdad? Sí. Sería la pregunta desde las constelaciones familiares. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, creo yo que se mueven también memorias y hay mucho dolor y hay necesidades, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando se iba a celebrar los 100 años de la Revolución Mexicana, ¿no? Cómo se empezaron a mover circunstancias de terrenos, de tierras, ¿sí? Como despertando sí, esas memorias. Esas memorias. Entonces, lo mismo creo que está pasando en la actualidad, aunque son nuestras mismas relaciones, muchos de ellos son nuestros vecinos o nuestros paisanos o algunos de nosotros familiares a lo mejor. ¿Por qué están en esa condición? ¿Por qué en ese papel de ser victimarios de otros, de someter y de obtener a la fuerza, riqueza, prestigio, estatus, sometiendo, ¿verdad? O desapareciendo? Yo creo que también es un movimiento legendario en donde nos hablan de que las cosas no han sido del todo justas, parejas, equitativas, y que aquel que se quedó sin padre en un momento, madre por alguna razón, hoy quiere tomar a la fuerza lo que considera que le pertenece y le corresponde, ¿no? Sí. O aquel niño, aquel niña que siempre vivió la pobreza o el hambre con su mamá o su papá y ve que en un momento dado otro goza sin trabajar mucho, entonces lo quiere tomar de la misma manera. Entonces debemos entender a través del enfoque de constelaciones que hay un orden en el desorden y que no puede haber amor
si antes no hay un orden. Entonces, por mucho amor que se tenga en una familia o en una pareja, si no se ordenan primeramente estas cuestiones transgeneracionales, estas cuestiones comunitarias, estas cuestiones históricas, no vamos a poder avanzar. Tener un amor maduro. Lo tendremos infantil, sacrificado, ciego, leal, como hemos estado hablándolo hace ratito, pero no un amor consciente y claro. Claro. Sí. Así. Ya vamos a ir cerrando, ya estamos a 5 minutos de cerrar el programa. Y creo que pudiera ser como también retomando la pregunta que hiciste tú, Chava, de que qué es más importante, si lo más de atrás o lo más profundo o lo más significativo. Yo creo que una buena manera de empezar como a sanar esos vínculos es ir yo como dueño de la constelación, hacer mi trabajo personal, ¿no? Y eso va a repercutir en otras generaciones. No necesito que todos los demás constelen antes que yo para que haya una sanación, sino que yo hacerme responsable del espacio que me corresponde o del lugar que me corresponde, y poco a poco todo va a ir tomando un orden, ¿no? Sí, claro. A veces el sentido común escucha constelación y cree que vamos a hablar de astronomía, ¿verdad? O astrología. Pero no, el término constelación significa que hay un orden en un sistema, y en este caso es el sistema familiar, y este sistema tiene jerarquías, tiene límites, tiene normas, tiene linaje femenino, tiene linaje masculino, y ese es el orden que estamos hablando. Y cuando estamos hablando de que si no hay orden, no hay amor, estamos hablando de que para que fluya el amor en una familia, debe reconocerse la autoridad, la jerarquía, debemos dar y recibir en su justo momento. Los padres deben dar, los hijos reciben, y los hijos pagan a sus padres en sus propios hijos, a los abuelos, ¿sí? Sí. Y sí, estamos hablando de que cada quien debe hacer su trabajo según el momento que le corresponda. No importa si nuestros padres no quieren ir, el hermano que necesita ir no quiere ir, con que vayamos cada uno de nosotros a un espacio donde trabajemos de forma sistémica, ¿no? Y entonces sí están cordialmente invitados a trabajar en los espacios que se brinden para esto. Yo quisiera dar nada más 2 frases rápidas. Todos tenemos antepasados que ejercieron una influencia positiva y buena en nuestras vidas y ayudaron a conformar nuestro futuro. Necesitamos entregar esto a un poder superior, tanto en lo positivo como en lo negativo. Y otra frase dice, donde quiera que vaya, llévese siempre consigo los orígenes de su familia y bendígala, pero libérese. Entonces, sí es importante reconocer la familia, pero no siempre es como lo más sano es seguir los mismos patrones que ella nos marca. A veces a nosotros nos toca hacer una diferencia y sanar y reconstruir lo que muchas veces no ha estado así, ¿verdad? Ok. Muchísimas gracias, Muchas Silvia. Gracias. Igual nomás mencionar los saludos que dejaron por aquí. Saludos a Marta González. Saludos. Daniela Velasco manda saludos. Karina González también, un saludo. Y Cheri Toscano. Saludos, Cheri. Y bueno, y a todos los que nos estuvieron viendo y nos van a ver, pues muchas gracias, Silvia. Muchas y pues gracias. creo que amplió mucho la visión. La verdad que creo que igual si alguien tuviera alguna duda, pues que nos los deje aquí escrita en el programa, en el link, y pues igual veremos la manera de resolverlos.
y también hacerles una invitación Sí, para los días que, bueno, estaremos publicando en Casa Mariposas. Se ha formado un grupo de constelaciones con la maestra Elvia en Tlajomulco de Zúñiga. Están los días miércoles, jueves, Jueves. 4 de la tarde, cada 21 cada días. 21 días. Igual estaremos publicando información El por si fraccionamiento alguien, de los eucaliptos. fraccionamiento de eucaliptos, ahí 4 de la tarde, los esperamos. Cada 21 días estará haciendo presencial, pues, grupal, 15 de constelaciones. julio. La próxima es 15 de julio, por si alguien está interesado, pues allá los esperamos. Pues muchas gracias y pues nos vemos siguiente lunes, 6 de la tarde. Gracias. Hasta luego, muy amable, gracias.